Aquí desde el taller de reparaciones del maestro en la iglesia Restaurados para Restaurar, Bilbao, España. También les saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de internet. Es bueno entender de que Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Qué bueno es pensar de que Dios ya había pensado en ti, que Dios tiene un propósito con tu vida. Hemos estado viendo, estuvimos viendo a Jonás, estuvimos viendo la semana pasada a Jeremías, y hoy quiero que podamos ver también otro personaje que nos gusta mucho, ¿no? de la palabra de Dios, que es Eliseo. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes 19, en el versículo 19 de la palabra de Dios. Unas historias muy bonitas. Profetas que cuando pensamos en Elías, cuando pensamos en Eliseo, nos gusta más que en Jeremías, ¿no? La semana pasada veíamos de que un gran hombre, un gran profeta, un hombre ungido, obediente, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero todos decíamos, qué duro. Qué duro cuando Dios te tiene ya contigo un propósito, y además desde antes de nacer. Pero cuando vamos aquí a Primera de Reyes 19, en el versículo 19, vemos que la palabra de Dios dice: partiendo desde allí, hablando de Elías, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Como hemos dicho, vemos de que antes de nacer, veíamos la semana pasada de que ya Dios tenía un propósito con Jeremías. Y yo creo que nos quedó bien claro de que tenía un propósito también con nuestras vidas. Que Dios había tenido una relación íntima, personal con Jeremías, y que Dios ha tenido una relación íntima, personal con cada uno de nosotros. Y que teníamos un llamado específico. No aquello, vamos a echar a suerte, saber qué es lo que me toca, qué es lo que me sale. A ver qué en la iglesia, a ver qué es lo que yo puedo hacer. No, tú ya estás llamado en concreto a hacer algo. Dios tiene un propósito exacto, preciso con tu vida. Lo mismo que la tuvo con todos estos hombres, que tenían un llamado específico para ellos. No fue una casualidad de que tú estés aquí, que Dios te haya llamado a servir en algo en concreto. No es una casualidad, sino que los planes de Dios ya estaban antes de que tú y que yo naciésemos. Muchas veces pensamos de que, bueno, porque hemos nacido en un hogar, porque estamos en una situación en concreto, achacamos cosas al bueno. Podía haber sido de otra manera. Pero no, Dios ya lo tenía todo preparado para nuestras vidas.
Y lo pudimos ver claramente, ¿no? Cuando estuvimos allí viendo la semana pasada a Jeremías. Fijaros de que fue Dios quien le mandó a Elías que haría un llamado, que ungiría a Eliseo como profeta, además de que sería su sucesor. Yo muchas veces cuando veo estos hombres y estas mujeres en la palabra de Dios, que coge como el mismo Samuel, que le dicen, bueno, que quién rey, vale, pero tú vas a ser quien vas a ir y quien vas a ungir a ese que te va a suceder. Y ellos en obediencia van, sí, no empiezan a decir, pero bueno, ¿qué es de lo mío? Que yo estoy aquí, el otro ya vendrá, ya se las apañará, que... No, Dios le encarga a alguien para que vaya y prepare su sucesor, y además lo hacen con gozo. No hay una resistencia, sino entienden de que es el plan de Dios. Y en ese encuentro personal de que tiene allí Elías con Dios, acordaros, allí en una cueva, le costó reconocer casi quién era Dios, hasta que en ese soplido así suave, ¿no? Ya se identificó. Pero ahí tuvieron una conversación con Dios. Elías un poco echándole en cara que mire la situación que se encontraba, pero que él se había mantenido fiel cuando el Señor le dijo: 7.000 ahí que no han doblado sus rodillas, que tengo ya ahí preparados para servirme. No te creas que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Tú eres uno más de los que yo he preparado. Y eso es bueno que podamos entender, que nosotros somos uno más de todo eso grande, eterno, que Dios ha hecho, pero que tiene un plan con nosotros. En toda esa inmensidad, resulta que en esos planes estabas tú, estaba yo, estaban aquellos que fueron, que sucedieron a otros grandes hombres y grandes mujeres. Estaba Eliseo también, como habíamos visto de que estaba Jeremías la semana pasada. Dios lo tenía en mente, y va y en ese encuentro que tuvieron allí, lo que va y le dice: mira, vuélvete por el camino, ¿no? Y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y le dice: y a Eliseo, hijo de Safán, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Qué palabras más duras. Duras igual para ti, para mí, que se aferra uno al cargo ahí y dice: esto es mío. Que te venga el Señor y te diga: no, mira, vete y unge a otro para que sea pastor aquí de la congregación. Y yo pienso que lo primero que tiene que venir uno pensando: bueno, ¿yo qué voy a hacer? No sé qué había venido a su mente, pero sé lo que hizo. Porque no es tanto lo que a mí viene a mi mente, qué son mis pensamientos, cuál es mi voluntad. Al final eso tiene que quedar a un lado. Lo que entendió de que tenía que hacer aquello que Dios le había dicho, lo que el plan de Dios que se tendría que desarrollar conforme a lo que Dios había marcado. Y llegó allí y vemos de que no era algo de que era preparado por Elías. Ni tu llamado ni el mío es preparado por hombres, sino que el Espíritu Santo ha ido buscando, marcando, señalando. El sábado estamos hablando de que el Espíritu Santo era el que ponía los pastores, el que ponía las autoridades, el que decidía quién era el encargado de dirigir lo que su iglesia. No es tu iglesia, no es como cuando sale ahí, cuando ponemos a la gente nuevo el vídeo que dice mi iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Y Él es el que la dirige, y Él es el que pone a unos y a otros. A Jeremías, un llamado sufriente,
¿Cuántos milagros hizo Jeremías? ¿Quién los puede contar? ¿Te acuerdas de alguno? ¿Te acuerdas de algún milagro que habría hecho Jeremías? ¿Cuántos? 20, 30, 40, 100, 200, 1000. 1, 0. ¿Cuántos hizo Jeremías? Bueno, por lo menos que estén reflejados en la palabra de Dios. ¿Conoces alguno? No te viene ninguno a la mente, ¿no? El Señor lo llamó a hacer milagros a Jeremías. Vimos de que no, que tuvo un llamado sufriente, un llamado de ir casi contra su mismo pueblo, es decir, palabras que no querían escuchar. Lo tildaron de traidor, de enemigo de la patria y de Dios. Pero todos entendimos de que era un hombre de Dios. Amén. Y que Dios cada cosa que él habló la respaldó. Porque era palabra de Dios. Cuando había otros profetas que profetizaban, no, todo aquello que decíamos, como hoy en día también hay gente que las palabras que dicen son aquellas que quieren oír los demás. Pero sin embargo él se mantuvo firme. Un hombre usado, con un llamado claro de Dios. Pero sin embargo aquí vemos que Elías y Eliseo, ¿te acuerdas de algún milagro de Elías y de Eliseo? Sí, ¿no? Sí. Al final, si uno coge y te pones a leer, ves que casi van milagro tras milagro, otro milagro y otro milagro, y que Dios los usaba poderosamente. Y vemos de que todos los llamados no son iguales, porque es el Espíritu el que reparte a cada uno como Él quiere. No eres tú, no soy yo. Dice que uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A cada uno le repartió como el Espíritu quiso. Qué bueno es entender todas estas cosas como Él quiere, no como a ti te gustaría. No, es que yo quiero, si tú quieres igual que yo, lo mejor, lo más cómodo y que te paguen sin ir a trabajar. Eso es lo que queremos todos. Pero la realidad no es esa. Y el propósito de Dios muchas veces para nuestras vidas tampoco no es esa. Porque dice, hay mucha diversidad, no de dones, pero solo el Espíritu no es el mismo. Y podríamos ver cómo Pablo les habla a aquellos corintios y veíamos lo mismo. Y hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, hay manifestaciones diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Dios es el mismo. Da lo mismo lo que haya puesto en ti, lo que haya puesto en el otro, lo que tú entras dentro de un plan, de un global de Dios, de esa inmensidad, de esa eternidad de Dios. Lo importante es de que entre tanto que tú y yo seamos incapaces de poder recordar o de poder actuar, Dios estaba pensando en ti. Dios estaba pensando en Jeremías. Antes de nacer te conocí. Dios estaba pensando en Eliseo. Vete y úngelo por profeta en vez de a ti. Y a cada uno de nosotros tenemos que entender de que Dios ha pensado y ha marcado tu nombre. En un momento ha dicho, ahora es el momento de que empiece a cumplir el propósito, el llamado que yo he hecho a su vida. Y ahí dice, no, wow, ese Dios tan grande también se ha acordado de mí.
está pendiente de mí. Pero aunque vemos que los ministerios y los dones son diferentes, al final casi todos tenemos el mismo llamado, la misma responsabilidad. A dos los pueden contratar en la misma empresa. De hecho, tú verás de que en tu empresa o allí donde tú trabajas igual, alguien la han contratado. Le han hecho el mismo contrato que a ti. O sea, no era ni mejor, no, el mismo papel, las mismas cosas, la misma cantidad de dinero. Ha sido contratado igual en una buena empresa, pero el trabajo no es el mismo. A ti igual te toca hacer una cosa y al otro le toca hacer otra cosa. Pero lo importante es de que tú dices, ¿y tú de qué trabajas? ¿Qué dices? Si la empresa es una empresa, tú suponte, no sé, que es un banco de estos grande, ¿no? El Santander, el BBV o Iberdrola, tal. ¿Tú qué dices? No, yo trabajo poniendo cables, yo trabajo dándole ahí a los botoncitos del ordenador. No, coges y dices, no, yo trabajo en Iberdrola, yo trabajo en el BBV, yo trabajo en... ¿Con qué te identificas? Porque todos hemos sido llamados a trabajar en esa empresa del Señor. Todos tenemos el mismo contrato. A pesar de que tú puedas igual estar haciendo cosas diferentes. Porque el Señor al final lo único que quiere es que vengas a trabajar a la viña. Su único interés es el de contratarte. Fijaros si es un Dios bueno. Porque muchas veces decimos, no, es que Dios de mí no se ha acordado. Parece que llego tarde, y es verdad. Muchos hemos llegado tarde a trabajar. Muchos estamos ahí a última hora, en la plaza del pueblo, buscando qué hacer. Pero vino el Señor de la viña y nos dijo, vente tú también. Y ya mirando, pues si ya está a punto de oscurecer. Ya que voy a poder hacer, pero bueno, si me ha dicho que vaya, voy, algo me dará. Y Él te dice, te daré lo que sea justo. Tú vete a trabajar a mi viña, que yo te daré lo que te sea justo. Y la paga, sabemos todos cuál fue, ¿no? Dice que les pagó igual a aquellos que sufrieron el calor y el fuego del sol ahí dándole duramente, desde primera hora hasta los últimos. Porque no va a ser por obras, no va a ser por lo que tú hagas, sino al final es porque el Señor te hizo un llamado de venir a trabajar a su viña y tú fuiste. Y a Él le plació pagarte lo mismo, hagas lo que hagas y estés el tiempo que estés, total que termines el día trabajando. Fijaros cómo es Dios. O sea, ni tienes que empezar el primero. No, es que yo he empezado el primero, pues te vas a llevarlo igual que el que vino a última hora. Porque no se trata de lo que has hecho, sino a lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén, gloria a Jesús. Y vemos de que, aunque haya diferencias de que pensamos de que uno había estado llamado desde antes de nacer y que otro fue llamado ya en un proceso, Dios tiene un plan ya trazado de antemano contigo y conmigo. Y es bueno que lo entendamos en esta mañana. Tú eres parte de lo que Dios quiere hacer en este mundo. Tú tienes tu trocito, tu trabajo, que es necesario para que todo eso que ha planeado, que es perfecto, se pueda cumplir. Y no te importe qué es lo que haces, porque lo importante es que cuando te pregunten, ¿tú a dónde trabajas? Y dirás, yo trabajo en la mejor empresa, que sé que cuando termina el día, cuando termina el mes,
me viene el cheque. Aleluya. No es de esto de que vas y dices, no sé, como no tengo papeles, no sé si al final me pagarán o todavía no me pagarán. No, no, esto paga. Amén. El Señor paga. Y quiero que en esta mañana Dios nos pueda enseñar y que podamos aprender 3 cosas básicas de este llamado de Eliseo. Porque hemos visto diferentes llamados que Dios ha hecho. Y de todos hemos aprendido. Y por eso quiero que veamos, ¿no? En este llamado de Eliseo 3 cosas básicas que vamos a aprender. Dice que cuando Dios llama a uno, acepta un nuevo comienzo. Cuando hay un llamado de Dios para tu vida, cuando hay un llamado para Dios para mi vida, empezamos, como dice, de cero y empezamos un nuevo comienzo. Ya no vale lo que eras, ya no vale lo que sabías, ya no valen tus planes, sino que ahora nos ponemos en un camino nuevo y empezamos a andar en territorio que muchas veces es nuevo para nuestra vida, que vamos a empezar a descubrir cosas nuevas en nuestras vidas, pero que es de gran bendición. Amén. También para nuestras vidas. Aleluya. Y fijaros de que decíamos de que Dios había pensado en Eliseo. Como hemos dicho que Dios ha pensado en tu vida. Tú figúrate de que ahora, no sé, habría una revelación de alguien y le dirían, vete y que pondría tu nombre para suceder a Elías. Tú fíjate como en esa llamada, no sé, en esa organización de Dios, saldría tu nombre y diría, tú vas a suceder a Elías. Además que Eliseo. ¿Tú te figuras? ¿Se habría habido un nuevo comienzo en tu vida? ¿Tú crees que tu vida sería igual? Que tú ya podrías hacer las mismas cosas, que podrías hablar las mismas cosas, que yo creo que no. Vamos, yo si tuviera una revelación de esas que me diría el Señor, no, tú vas a ser el sucesor de Elías. Vamos, empezarían a temblar las piernas y pero bueno, de Elías me temblarían las piernas. Claro, si me dicen que soy el de Jeremías, ya me muero del susto, ¿no? Pero al final, un hombre ungido, un hombre sabemos con un carácter fuerte, que Dios lo respaldaba, que hacía señales, prodigios, milagros, y te diga, tú vas a ser el sucesor. ¿Te tendrías que replantear algún cambio en tu vida? ¿Tendrías que empezar a coger y decir aquellas cosas que yo era, que yo sabía, que yo hacía, las tengo que aparcar y ahora me tengo que conducir como ese profeta de Dios ungido que va a seguir con las señales de mi antecesor, Elías? Yo creo que sí, ¿no? Aleluya. Yo creo que sí. ¿Y no te has puesto a pensar que igual lo eres? Que igual Dios te ha marcado con algo específico y que tienes que empezar un nuevo comienzo en tu vida. Amén. Para que se pueda desarrollar, para que pueda cumplirse ese llamado. Porque muchas veces decimos, ¿y cómo va a venir entre todos? ¿Cómo va a venir a mí? Si yo no estoy preparado, si yo no soy de esa clase. No, la clase de los profetas y de los ungidos y de los apóstoles y de los... No, aquellos que parece que ya nacen con el título, ¿no? Y fijaros, estamos hablando para suceder a Elías. Y vemos de que dice de que ¿a dónde le mandó Elías a ir a buscar? Yo cuando me pongo a mirar, digo, ¿y por qué no le mandó a la corte? No sé,
allí a donde los nobles, a donde aquellos que tenían un prestigio, un poder. No. Cuando vemos a donde le mandó, no buscó en la escuela de profetas, que por lo que vemos estaban no allí los hijos de los profetas, o de los hijos de los profetas podía haber cogido, que se estaban preparando, que cuando reposó el espíritu del día sobre Eliseo, estaban allí y reconocieron ese espíritu como reposaba sobre Eliseo. Gente que seguramente se estaba preparando para el ministerio. Fijaros lo que estamos hablando, porque muchas veces hay personas que se están preparando para el ministerio y decimos, estos son los que al final Dios va a utilizar. Y es verdad que tienen muchas posibilidades de, si se están preparando, que Dios los utilice. Pero vemos de que al final a donde fue a buscar, dice de que fue a buscar allí, entre gente campesina, entre gente que estaba trabajando en el campo, entre aquellos que menos uno iba a pensar que Dios iba a coger a un ungido, a un hombre de demostración de poder para usarlo y ser el vocero de Dios y ser aquel hombre de Dios que luego vimos, ¿no?, de que Eliseo era, que la gente lo quería cuando pasaba, que querían meterlo en su casa, ¿no? Aquella mujer que dijo, hagámosle una habitación, que venga este hombre de Dios aquí. Yo no me quiero perder esa experiencia de tener cerca a Eliseo. Pero sin embargo Dios no lo mandó a Elías, vete allí a aquellos que supuestamente daban la talla o aparentaban, como muchas veces hacemos los hombres, ¿no? Como lo hizo Samuel con Saúl, ¿no? De que fue el más grande, el más hermoso, dijo, cuando fue a cambiar a Saúl, que al final cogió y fue, y todos los hermanos de David fueron antes que David, porque aparentaban, porque eran guerreros. Pero dice que Dios no mira lo que mira el hombre. Amén, aleluya. Sino que mira el corazón. Amén. Las intenciones. Santo. Del corazón. Y fue y buscó allí, entre gente campesina. Los que somos del pueblo, pues conocemos, ¿no? La gente del campo, de mucho trabajo. Brutos, un poquito brutos, ¿no? Pero trabajadores, honrados, serios, comprometidos. Gente de mucho esfuerzo, gente que no se asusta por nada. ¿Qué es eso de las depresiones cuando las vacas tienes que ordeñarlas a la mañana, a las 5 de la mañana? Y si tienes depresión, lo tienes que dejar después de ordeñar las vacas. Todos conocemos. Yo conozco de aquí de España y me parecía duro, pero cuando he ido ahí hemos estado en Colombia, hemos estado en Ecuador, cuando tal, y digo, lo de España no es nada. Ahí en las lomas, cómo trabajan, y para las 5 de la mañana ya están hartos ya de trabajar. Y bájate allí por toda la loma, vamos, y un día y otro, que no le tienen miedo a nada, que no andan, ay, que me he manchado un poquito. No, allí por charcos, por todo, gente dura, de duro trabajo, que están acostumbrados a resistir, que saben esperar la siega. Entonces son de los que trabajan y quieren cobrar antes de trabajar. No, si algunos conocemos, vemos de que son gente que de normal tienen que pedir un préstamo para comprar la simiente. O sea, de primera se tienen que empeñar, tienen que ir, pedir prestado, gastar su dinero.
trabajar muchísimo y luego esperar. Saben esperar. Con todas esas condiciones de trabajo, de dureza. Parece que es como la prueba, pero eterna, ¿no? De que diciendo... Y además siempre mirando para el cielo. Saben que ya, aunque ellos hayan hecho todo lo posible, todavía queda lo imposible, que lo tiene que hacer Dios. Tienen que mirar esa lluvia temprana y esa lluvia tardía para que el fruto pueda ser bueno. Como decía Ageo, por mucho que trabajéis, por mucho que tal, si Dios no es al final el que manda la lluvia, recogeréis muy poco. Pero gente que al final, después de todo, decir, yo pongo todo lo mío, pero necesito confiar en el Señor. Que Él haga su parte, porque si no, sé que esto no va a producir, no va a dar. Y Dios había buscado un sucesor en alguien así, no en reyes, no en aquellos de hijos de profetas. Yo muchas veces digo con mi hijo, digo, tengo ahí una cosa, porque han conocido un evangelio pero desde niños y han aprendido políticamente a comportarse en la iglesia, pero digo, habrán tenido una experiencia real con Dios, conocerán el pago, que muchas veces lo que Dios demanda de sus vidas. Y muchas veces, por desgracia, sé que no. Sí, aparentan porque saben vestirse, comportarse como sus padres, los profetas, ¿no? En el caso de que estamos hablando. Pero Dios no escogió de los hijos de los profetas, no escogió de aquellos que iban a la escuela de profetas, sino se buscó un hombre que estaba dispuesto a pagar el precio, a esperar y a confiar en el Señor. Él ajeno a todo esto, ¿eh? Por eso te digo que muchas veces igual tú has estado ajeno a todas estas cosas, pero Dios te estaba marcando un plan. Dios me estaba marcando un plan. Tú sin enterarte, tú por ahí dando vueltas, trabajando, dándole ahí duro, diciendo, Señor, ¿para qué me vale esto? Mira los demás, mira los hijos de los profetas que bien viven allí. Y yo aquí trabajando duramente. No, el Señor te estaba preparando. Gloria a Dios. Esas pruebas, esas dificultades que tú has pasado, esa dureza que ha habido en tu vida, era un proceso de Dios para prepararte, para decirte, ahora estás listo, ahora estás preparado. De allí cogió y se fue a buscar, no al campo. Pero vemos que la vida de Eliseo iba a cambiar. Cuando Dios viene a nuestras vidas, dice de que nuestra vida cambia. Vemos que él se encontraba allí arando, dice, con 12 yuntas de bueyes. Y algo que nos tiene que siempre, que tenemos que tener en mente, de que el Señor nos viene a buscar a desempleados, sino aquellos que siempre están trabajando la obra de Dios. Aquellos de que están en la iglesia y siempre, ay pastor, yo tengo un ministerio de pastor, tengo un ministerio de no sé qué. Sí, pero bueno, pero no quieren hacer nada. No han barrido nunca la iglesia. Te tendrías que preguntar alguna vez, ¿yo he barrido alguna vez la iglesia? Yo en todas esas cosas de mucho trabajo que hay, yo he estado haciendo, participando de ellas. Porque Dios viene a buscar a la gente, como hemos dicho antes, que sabe trabajar, que espera, que está trabajando, no que te den el cargo para trabajar, no, que está ya trabajando en la obra de Dios. Amén. Que sirve a los demás. Y Dios lo que hace es cambiarte tu trabajo. No es que te llame a no trabajar o que estés parado y te llame a trabajar, no. Es lo que hace es cambiar tu identidad, tu trabajo. Pedro allí pescando, como lo que le dijo, ya no vas a ser pescador de peces, ahora lo vas a ser de hombres. Y a cada uno de aquellos discípulos que el Señor llamó, ¿a dónde estaban? Trabajando
Unos hemos dicho que en unas cosas y otros en otras. Da lo mismo. Pero trabajando, preparándose para el duro, pero muy recompensado trabajo que Dios tiene para tu vida. Y vemos de que cogió, que pasó por allí Elías y echó el manto sobre Eliseo. Dice que le hizo un llamado. Cogió su manto, se lo echó, le ofreció un traspaso de todo aquello que era él. Cuando hablamos del manto, decíamos de que a cualquier persona que se viste de todo, al final identifica un carácter, una vida. Y Eliseo le quería hacer todo ese traslado. Además de ese llamado, le quería trasladar porque ¿qué le había dicho el Señor? ¿Lo ungirás por profeta? Por ti. No era otro. Le harás otro profeta. Y los dos caminaréis ahí juntitos. No. Sí, me dijo, le tendrás que hacer un traspaso de todo aquello que yo te he dado. Hasta aquella misma identidad que yo te he dado. Te la daré a ti. De su identidad, de su unción, de su poder. Pero también de la provisión, de que Dios le iba a proveer y la protección que le iba a dar. Aleluya, santo. Aquel manto representaba todo, pero también esa seguridad. El manto en aquel tiempo era como podemos decir, hasta tu casa podía ser. Lo era todo. Tu refugio, el sustento, cada una de las cosas que identificaba, le estaba haciendo ese traspaso allí a Eliseo. Todos queremos ese manto, ¿no? Un manto así de un hombre como Elías, todos nos gustaría. Pero sin saberlo, su vida iba a cambiar. Tendría que hacer cambios, y cambios grandes en su vida, que es lo importante. Pero fijaros, ¿no? De que aunque no era una decisión fácil de que Eliseo tomaría, porque las decisiones en el Señor nunca suelen ser fáciles. No, el Señor no suele venir y hacer un llamado, ¡ay, qué bien, qué bonito, lo dejo todo y voy detrás de Él! No. Eso al final ahí hay una lucha. Vemos de que Eliseo dice que estaba dando allí con 12 yuntas de bueyes, que en aquellos tiempos 12 yuntas de bueyes, vamos, el tío, podríamos decir que sería un terrateniente. O sea, no era un cualquiera. Tenía una posición, tenía una seguridad en lo material. Su negocio, su familia, muchas posibilidades. Habría alguna chica que le quisiera acompañar, ¿no? En esa seguridad. Dispuesta, ¿no? También ya te haré yo la comida cuando vengas del campo. Aquí yo le daría seguramente una seguridad. Y yo sé de que son decisiones que cuestan mucho, porque yo cuando me pongo a hablar con cada uno de vosotros y empezamos a hablar del plan que tiene Dios para vuestras vidas, lo primero que sale muchas veces es, pero es que no quiero perder mi seguridad. Mi confianza está puesta en aquello que son seguros, materiales. Y él, al final, estaría en esas luchas, igual que tú y que yo, porque aquí no hay, a gente que no le importa, tú créeme que si tú tienes tu buen negocio, que si tú tienes tu familia, te digan, ala, deja todo corriendo y vete para la selva, allí a pasar hambre y necesidad de dormir en el suelo, seguramente que, no estoy diciendo que no vayas, estoy diciendo que te lo pensarán mucho. Y el precio por servir al Señor es duro. Muchas veces. Fijaros lo que el Señor les dijo, ¿no? Aquellos. Les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza.
Si tú me quieres seguir, vale, sígueme. Pero que tengas claro que tu seguridad no va a estar puesta nunca en las cosas materiales, sino que solamente va a estar puesta en mí, que vas a tener que caminar por fe. Y vemos de que Eliseo estaba en esa decisión, pero mirando para adelante y mirando para atrás, pero decidió que merecía la pena más servir al Señor que quedarse con aquello material que, aunque parecía que era bueno, al final era una decisión que tenía que tomar: o servirle al Señor, o quedarse como estaba. Y vemos de que Eliseo decidió coger y decir: merece la pena el servir al Señor. Merece la pena dejar todo esto atrás para servir al Señor. Y muchas veces dice la gente: ya, pero es que de delante no veo nada. Es que no tienes que ver nada, sino tienes que caminar en fe, y Dios proveerá. Yo muchas veces cuando veo Elías, digo: ¿cómo el Señor le proveía? Que si cuervos, que si lo otro, que si la viuda, que si... Yo digo, a mí me gustaría ser así. Sin preocupaciones. Vete para allí, venga, pues vamos para allá, ¿no? Además comí el primero. Diciendo, qué bueno, qué confianza es tener esa seguridad en el Señor. Es que no hay agua, no te importe que no hay agua. Tú vete para aquí, para allá, para el otro. Y el Señor suplía de aquello inimaginable para nosotros. El Señor traía allí su provisión. Gloria a Dios. Y Eliseo entendió de que el Señor haría lo mismo. Aleluya. Con su vida. Que era mucho mejor servir al Señor de que todo aquello. Fijaros que Pablo mismo dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo estimo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Decía: mirando todo esto que me rodea, que al final sí, muy bonito, muy tal, pero muchas veces de un día para otro desaparece. Esto lo estimo como basura, solamente por tener ese encuentro cercano con el Señor. Cada día por poderme acercar más al Señor, por poder sentir cada día más su amor. Lo dejo todo por basura. Y dice que lo que le dijo Eliseo, ¿no? Sí, yo voy. Tomo esa decisión de ir, pero déjame que despida primero a mis padres. Y si os dais cuenta, porque aparentemente parece, cuando uno lee el texto, parece como que es una parte de excusa. Sí, pero deja que como en otros casos hemos oído, ¿no? Sí, pero deja que entierre a mis padres. O sea, que bueno, que salgan viejos, aquí nos pegamos toda la vida y luego a ver que tengo que cuidar los nietos. No, esto era no era una excusa, sino era una forma de decir: déjame que quite cualquier excusa que pueda haber. Yo tengo obligaciones, sí, es verdad, tengo los padres que los tengo que honrar. Déjame que vaya y me despida de ellos. Dice que se aseguró de no volver atrás. ¿Se fijaron? No es que puso una excusa, sino que dijo: déjame que esto lo cancele bien. Y como todos sabemos, dice de que mató allí 2 bueyes, cogió el arado y con ello coció la carne. Rompió ya no con las excusas, sino con cualquier cosa que le podía hacer volver atrás. Porque él se conocería, dijo: como yo aparque aquí mis bueyes y mi ganado, el día que yo tenga un roce con este, que además un tío raro, ¿no? Y además con mucho carácter, fíjate si nos toca a nosotros, que bueno, nos rozan un poquito así, y sale nuestro orgullo, ¿pero qué se ha creído este? Nos toca con un Elías de esto que parece que era un tío con un carácter y intimidaba, ¿no? O sea, el primer día que me diga algo, me cojo mis bueyes y ahí se queda el hombre este.
Pero como hasta él se conocería, dijo, yo tengo que quitar cualquier cosa que me pueda hacer volver atrás, que me pueda llevar a retomar la vida anterior. Y que cogió aquellos bueyes, los mató, los cocinó con el arado y dijo, ahora ya aunque quiera, ya no tengo vuelta atrás. Hernán Cortés, todos sabemos de que en la conquista de México, claro, aquella lucha con los indios, la gente decía, si lo que vamos a conquistar no es para mí. Le huían, decían, no, los indios estos son bravos. Y cuando vamos a la selva, si te das cuenta, no han conseguido entrar porque son bravos, aunque sean pequeñitos, pero son muy bravos, ¿no? Y al final se quedaron ahí un poco sin colonizar porque nadie se quería jugar con ellos. Y dice que Hernán Cortés, viendo que la gente tenía que o pelear con los indios, y dijo, para atrás no vamos. Y la única manera que tuvo, dijo, hundir las naves. Y dijo, ya para atrás ya no hay. Ahora solo queda el que quiera salvar su vida, que pelee para adelante. Y Eliseo al final hizo un poco lo mismo. Dijo, como yo me dejé allí los bueyes y el arado, el primer roce que tenga yo con ahí lo dejo y me vuelvo a lo mío. Que es lo que muchas veces hacemos nosotros. Yo vengo a la iglesia, quiero entender el propósito de Dios y parece que me han convencido, porque bien medio convencido, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, que no me pidan mucho, que no tenga que dar mucho, que no tenga que cambiar mucho, que no vaya a cambiar mi estilo de vida. Todas esas cosas que empezamos a decirle al Señor, ¿no? Pero bueno, y que sepa de que yo los fines de semana me levanto a las 11. Si quieren que atrasen 2 horas el culto, pero todas esas cosas las hablamos con el Señor, ¿no? El primer día decimos, bueno, sí, pero que tú sepas que... Y si no, retomo otra vez mi vida. Y ahí te quedas tú. Pero Eliseo, como sería igual que tú y igual que yo, dijo, la única manera que eso no pueda ocurrir es hundiendo las naves. Que solo me quede ya la posibilidad de para adelante. Aunque un día, como digan, me arrepienta, ya no me queda más remedio que tirar para adelante porque no hay otro camino. Y cogió y mató, ¿no?, aquellos bueyes y coció aquella carne. Y en esta vida el servir al Señor es maravilloso. El ver vidas restauradas, vidas bendecidas, es lo que más satisface. Es algo de que no se puede pagar con dinero. Es algo como entendió Eliseo, que era mucho mejor que lo que tenía. Pero tienes que dejar muchas cosas atrás. Tienes que dejar muchas cosas atrás. Y además tienes que dejar de una manera como diciendo, yo ya no puedo retomar aquellas cosas que he dejado, porque sé de que al final me apartarían del plan, de la voluntad de Dios. La segunda cosa que quiero que vamos a aprender en esta mañana del llamado de Eliseo es de que dice que el llamado implicaba aceptar también un servicio a los demás. Tú no has sido llamado a ser un florero, que todo el mundo te mire, qué bonito, qué guapo y qué precioso y qué bien canta y qué bien predica y qué hay, ¿no? De exposición sobre los demás. No, tú has sido llamado a servir a los demás. Tú has venido a darte por los demás. Tú has venido a estimar a los demás como a los superiores a ti mismo. Es un llamado. El Señor no hace llamados a un reconocimiento público, de decir, aquí tenéis a mi ungido. No. Hace un llamado a servir a los demás. Por eso nosotros como aquellos discípulos siempre estamos, ¿y quién será el mayor entre nosotros? Porque eso es nuestra carne que tiene. No, tú no eres diferente. Hay gente que dice, ay, yo no estoy pensando en eso, pero los discípulos sí pensaban en eso. Querían ver quién era el más importante entre ellos, porque no entendían a lo que habían sido llamados. Pero el Señor se lo aclaró
rápidamente, yo he venido como los que sirven. Yo he venido a servir. Y vemos de que Eliseo cogió aquella carne, ¿no? Y dice que la repartió entre el pueblo. Dio de comer al pueblo. Es más que coger y decir, mira, me voy a ir. Fue allá donde sus padres, mira, Dios me ha llamado a hacer cosas más grandes, pero no os preocupéis, vamos a hacer un banquete porque va a ser el último día. Algunos a mí me han dicho, bueno, no, pero es que ya es la última fiesta que me di antes ya de decir, me voy a servir al Señor. Sí, cuando ya son pillados dicen, no, pero era la última fiesta porque ya había tomado un compromiso serio con el Señor y como despedida, ¿no? ¿Cómo es la despedida de novios o cómo es eso o de casados o cómo es? La despedida soltero. ¿No? De que se van y se pierden por ahí y dicen, no, es que era el último día, bueno, podían haberlo dado, haberlo hecho con sus padres. Se lo podía haber comido y haber hecho una fiesta entre ellos. O se podía haber cogido y haber dicho, mira, la humo, tal, no sé, en aquel tiempo el sistema que tendrían, o la salo y tal, y me la llevo porque yo no sé el camino cómo va a ser de largo aquí. Yo no sé si va a haber para comer luego dentro de un rato. Te llevas provisión por si acaso, ¿no? Pero él dice de que lo repartió y lo dio a comer entre el pueblo, sirvió al pueblo. Entendía de que el llamado no era para un beneficio de él, sino que era para un beneficio del pueblo. Lo mismo que Jesús le dijo, yo no he venido aquí a que me sirva. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues yo he venido como el que sirve. Yo no he venido aquí a satisfacerme mis necesidades, sino he venido a bendecir, a servir a otros. Y Eliseo dice que entendió eso, que ya no iba a trabajar para él, que ya los intereses no eran los suyos, sino que iba a trabajar para los otros. Que eso representaba ese manto de Elías sobre su vida, el servir a los demás. Cuando Dios te hace un llamado, muchas veces pensamos de que el llamado es a ser una estrella del cristianismo, ¿no? No, el llamado es a servir a los demás, a ser un conducto de bendición. Fijaros, estos hombres que hemos llamado, hoy que hemos hablado, que además le decía, ungirás a tu sucesor. Y yo, bueno, pero que yo no estoy aquí para que el otro prospere y yo me quede aquí parado. Sí, porque es para servir, para poder bendecir, para que el plan ese eterno, grande, que nuestra mente no entiende, todo encaje, porque tú estabas pensado y planificado para que ser parte de ese plan. Y vemos de que lo entendió. Aquellos bueyes representaban sus intereses. El manto de Elías representaba los intereses del Señor. Los demás, el servicio, la bendición. Y el Señor dejó bien claro, no se puede servir a dos señores. O servirás a Dios o a las riquezas. Pero no se puede servir a dos señores. No puedes servir a tus propios intereses, a tus beneficios y querer servir a los demás. Es que es imposible. Si yo del pastel grande me llevo todo el pastel, para el otro no queda nada. Pero si yo no como, el otro come el doble. Si yo como un trocito pequeñito, justo para mantenerme y no engordar muchos kilos, el otro tiene para comer y si quiere engordar, que engorde y si no, que reparta. Tiene la opción. Igual que tú, de engordar o de que coman dos más. Y es así, no se puede servir a dos señores. Y eso cuesta. Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Le dijo, bueno, le dijo la ley, todo he cumplido. Pero le dijo, bueno, pues una cosa te queda. Coge y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Dice que se fue triste. Porque los intereses míos, propios, de beneficio para mí, chocan con los intereses de Dios, que es bendecir a los demás.
el mirar como a los demás como superiores a mí mismo. Y siempre tenemos que entender, siempre que lo hacemos por los demás, se lo estamos haciendo al mismo Señor. Señor, ¿cuándo lo hicimos por ti? Cuando a uno de mis pequeños lo hiciste a mí, me diste de comer, de beber, me visitaste, todo. Cuando lo hiciste por uno de mis pequeños. ¿Tú quieres servir al Señor? De verdad, porque cuando hablamos, quiero servir al Señor. ¿De qué me estás hablando? ¿Que quieres cantar? ¿Que quieres predicar? ¿Que quieres que te pongan un título de apóstol? ¿Qué es lo que tú quieres? Primero aclárate, ¿qué es lo que quieres? ¿Servir de verdad? Sirve. A aquellos, a los hermanos más pequeños, a los que menos tienen, a los más débiles, a los indefensos. ¡Hala, venga! Corre y sírveme, porque a mí me lo estáis haciendo. Y eso es lo que entendía. Pero Elías lo entendía. Y dice de que fue tras Elías y le servía. Como hemos dicho, un hombre dice que el vestido de pelo, con un cinturón, que le venían los cuervos a darle de comer. Vamos, ni en una película de estas de ciencia ficción. Que si... Vamos, un tío, pero raro. Viene, te hace un llamado, un tío de que, vamos, que solo de verlo ya dicen, pero este ¿de dónde ha salido? Y te coge, te dice, déjalo todo y vente conmigo. Y tú lo miras así, diciendo, pues como yo me quede como este, Aleluya. yo no voy a ningún sitio. No, si viene con traje y con tal, y como vienen esos telepredicadores con avión y tal, pues ahí vamos todos. Pero un tío que parecía, no, Juan el Bautista en el desierto, pues, ¿a dónde vas? Sígueme, ¿a dónde? Ni me saludes, no vaya a ser que... Además, no era solamente ya aquello que es visible, sino que además dice que Jezabel lo perseguía para matarlo. Dicen, o sea, no bastante que, mira que pintas, ¿no? Este loco igual una noche me mata, ¿no? Porque tendría así pintas como de... Sino de que además le persigue ahí la mujer del rey para cortarle la cabeza. Nada, yo no quiero estar al lado de él. O sea, no te quedes como un llamado, ay mira, le echó el manto, como cuando salen, no así, que vemos en las predicaciones y tal, ¿no? Que cogen, ¿no? El manto de la unción y todo el mundo, ay. Sí. El precio que había que pagar. O sea, no solamente de que lo vas a pasar difícil, sino de que además tienes ahí a todo un ejército buscándote para cortarte la cabeza. Y tú me dices, acompáñame. Vente, ya, además bastante grosero. ¿Qué te he hecho yo? O sea, oye, que voy 5 minutos, que voy a despedir a mis padres. Bueno, pero ¿yo qué te he hecho? Fijaros, un tío con carácter, O sea, cuando lo miramos era un tío con carácter. Voy a coger un par de leños y que tenga un poquito de harina y aceite para comerlos, y cuando ya comamos nos morimos yo y mi hijo. Y en el día salir, no, de eso nada, tú primero me haces a mí y luego come después. Y la pobre vida allí mirándole al loco de la colina, no hay diciendo ver. Pero difícil. No como nos lo pintan muchas veces ahora, sino de que... Pero, ¿sabéis lo que podía ver? Además de todo eso que vería, ¿no? Que está claro, de que verían los inconvenientes. Pero Eliseo podía ver de que al final Dios lo respaldaba. Amén. Aleluya. Que Dios suplía sus necesidades. Con todo eso extraño que podrían ser sus ojos, con todo eso, sabía de que eso, que los cuervos le tenían de comer, que las viudas le daban lo último que tenían, y se multiplicaba todo aquello que daban. Que los profetas de Baal allí en el Carmelo lo despedazó allí.
Porque muchas veces no es lo que vemos con los ojos, sino es el respaldo de lo que viene detrás. Y Elías tenía que destruir a Eliseo. Ya estaba instruido, como hemos dicho, un camino duro, era un campesino, trabajador, pero todavía le conocía para conocer esas partes de la fe, del caminar por fe. Y a veces nosotros pensamos que lo sabemos todo. A nosotros muchas veces pensamos que no necesitamos a nadie de que nos diga cómo debemos de hacer las cosas. Todos nacimos ya con un diploma universitario, ¿no? Yo sobresaliente en todo, no hace falta que me diga nadie nada. Tenemos ese título. Expertos en todo. Tú preguntas cualquier cosa, todos sabemos de todo. Pues ahora el virus ya hemos sacado no sé cuántas vacunas y hemos dicho que si existe, luego que no existe, luego que ahora que... Todos sabemos de todo. Y hasta nos atrevemos a decir, bueno, ya sé que sale en la tele, de eso dice, pero no, eso no es así. Todo. Y en el ministerio pasa lo mismo. Nadie quiere aprender. Y algo que tenemos que entender, que Dios coloca al lado del que llamó a otro que ya preparó. Aquel que llama, Dios pone al lado a alguien que ya está preparado para que le ayude, para que lo capacite, para que le enseñe, para que no se dé los mismos golpes que se dio el otro. Aleluya, santo. ¿Por qué Dios te puso a ti tu hijo? Y porque tú le instruyes. ¿Cuántas veces te ha dicho tu hijo, no, que yo esto ya lo sé, a mí no me digas nada? Un montón. Pero sin embargo tú sabes que no lo sabe, que le tienes que enseñar. Y no es por quedar de mal listo, sino porque tú no quieres que se daño, que quieres que aprenda y que le salga bien todo en la vida. Pues a Eliseo dice que Dios le puso a Elías para que lo podría preparar. Y luego vemos que lo último que quiero que veamos en esta mañana es de que Eliseo fue fiel hasta el último momento. Dice de que hay en el último tiempo de que hasta se levantarán hijo contra padre, que bueno, fijaros lo que está diciendo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Aleluya. Vendrán pruebas, dificultades. Ya no es que te las imagines como en ese momento, no, van a venir pruebas, dificultades, angustias en este camino. Porque nadie dijo, esto es el precio de servir al Señor. Es el precio de permanecer hasta el fin. Pero dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y fíjate lo que dice, que Eliseo no perdió la esperanza ni cuando le decían de que Elías te va a ser quitado. Iba caminando y se cruzaban con él y decían, que sepas que tu Señor te va a ser quitado, que te vas a quedar huérfano. Todas esas ilusiones que tú te has hecho de profeta se te van a acabar bien prontito. Esto se acaba. Y eso es lo que le estaban diciendo al final a Eliseo. Todo el rato, diciéndole, lo tuyo ya se va a acabar, porque tu Señor va a ser quitado de ti. Te vas a quedar, ahora te vas a quedar sin los bueyes, sin el arado y sin nada. Pero qué bueno de que Eliseo no era un seguidor de hombre. Eliseo no tenía tanto esa preocupación de que su Señor se haya quitado. Claro que sí, que había una amistad, una relación y era aquel instructor que él tenía y claro de que uno se ve indefenso cuando quitas esa protección, ¿no? de ti. Pero no era tanto el temor que él tenía, porque entendía de que Dios era quien la había llamado, no la había llamado Elías, sino de que el llamado era de Dios. Y tenemos que pensar muchas veces, porque muchas veces nos hacemos seguidores de hombres y no entendiendo que los hombres
juegan un papel como los profetas en aquel tiempo, ¿no? Que en un momento, en unas determinadas cuestiones, pero luego pasa y sale otro. Dios tiene preparado otro, y que no puede ser unos seguidores de hombres, sino que tiene que entender de que el llamado es Dios. Fijaros de que en todas estas cosas, cuando Elías le decía a Eliseo que no le acompañara, que se quedara, Eliseo se quería quedar con él, y al final le dice: tú pídeme lo que tú quieras. Todos conocemos ese texto, ¿no? De que iba y decía: bueno, tú pídeme lo que tú quieras. Y fijaros de que no podía haber pedido que no te vayas, que te quedes conmigo, porque eso le daría seguridad. Pero Eliseo no pidió eso. Eliseo no era un seguidor de hombres. Dijo: si el Señor se lo tiene que llevar, que se lo lleve. Porque él no seguía. El llamado no era seguir a Elías, seguir sirviendo al Señor. Y lo que sí que sabía que necesitaba era aquello que tenía Elías. Y por eso cuando le dijo: tú pídeme lo que tú quieras, él lo tuvo bien claro. Dijo: yo quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti. Una doble porción del Espíritu que hay en ti. Y cuando le dijo eso muchas veces, a mí me hacía reflexionar: ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Sigo a un hombre? ¿Sigo un puesto florero para que me digan qué bonito? Un jarrón chino, ¿no? Ahí de que delicado, además, que nadie lo toque porque si se rompe. O de verdad quiero servir al Señor de la forma que lo hacía Elías. Estamos hablando de una forma de que iba al rey y le decía: por mis palabras, hasta que no diga yo, aquí no va a llover. O sea, que se buscaba problemas. Que se atrevía a ponerse allí delante de los profetas de Baal y decir: bueno, que de donde caiga fuego, ese será nuestro Dios. Que su confianza estaba puesta en Dios a riesgo de su vida. Aleluya. Eliseo decía: yo lo que quiero es lo que hay dentro de Elías. Aleluya. Y además no una parte así, o bueno, como la que tenía Elías. No, dice: yo quiero una doble porción de eso de que tiene Elías dentro. Yo quiero ser doblemente usado. Usado como lo estaba entendiendo él, Que acordemos siempre cómo lo estaba entendiendo él. Detrás de un hombre vestido con un vestido de pelo, con un cinturón de cuero ahí, o sea, con toda la situación, perseguido, o sea, con todo ese contexto, esa dureza de él que se le ve, que no era: ay, pobrecito mi niño, no, sino un hombre con carácter fuerte. Dice: yo quiero una doble porción de lo que él está haciendo. Aleluya, gloria a Dios. De servir al Señor sin ningún temor. De proclamar sus palabras sin tener nada que me corte. De poder desarrollar ese ministerio. Y de terminar aquello que Elías había empezado. Y fijaros lo que le dice Elías a Eliseo: cosas difíciles has pedido. Esto no es para cualquiera. ¿Tú te crees que esto es venir aquí al culto? Ay, mira, a ver si me puedes dar una doble porción del Espíritu. Ay, qué bien, que esta mañana estoy desanimado. Me vendría bien para animarme un poco. Ay, qué bien lo pasé en el culto. Dice: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado, te será hecho. Dijo: ¿tú de verdad quieres esto? ¿Quieres una doble porción de lo que hay en mí, de aquello que me mueve en mí?
de aquellos que gobiernan mi vida. Dice, si me ves, si tú tienes puesta tu mirada en ese momento mismo que yo me vaya, te será hecho. Si hasta el último momento lo estás buscando, le estaba diciendo, si no apartaras de mí tu mirada, te será hecho. Fijaros lo que le estaba hablando. Yo quiero eso, vale, tú quieres, pero tienes que permanecer hasta el final, fiel, sin apartar tu mirada de ese propósito, de esa voluntad, de ese llamado que yo te he hecho. Y te será hecho. Aquellos que no abandonan a mitad de camino, aquellos que no se ponen a pensar, bueno, pero es que puede haber otra vida, puede ser más fácil, que no se ponen a mirar los inconvenientes, sino que solamente su mirada puesta en Cristo Jesús. Amén. Dice el autor y consumador de la fe. Dice, te será hecho. Si tú estás dispuesto a marcar tus ojos solamente en ese llamado de Dios, dice que te será hecho. Dice que el manto, ¿no? El llamado estaba representado en el manto. Elías dice que vino como un torbellino de fuego y que se le cayó aquel manto. Pero fijaros lo que vemos. Dice de que cogió Eliseo, cogió su vestido, lo rasgó. Y está claro que había un dolor. Diciendo, más ha sido mi mentor, mi maestro, mi discipulador, mi todo. Mi Señor ha arrebatado y habría seguramente ese dolor que dice que lo rasgó, pero no era tanto el dolor. Porque si habría sido por dolor, habría pedido no una doble porción de su espíritu, sino habría pedido que no se lo lleve a Elías. Sino era una forma también de despojarse de aquello que había sido hasta antes. Aquello que decíamos, el vestido que daba una identidad. También lo rompió, dijo, me despojo ya definitivamente de esto. Y lo que cogió fue el manto que se le había caído a Eliseo. Su nueva identidad. Se había desprendido de aquella vieja identidad de que iba agarradito de Elías, de la mano. Bueno, me llevan de la mano. Hasta ahora igual te han llevado de la mano. Vamos, y bueno, y tú has sido como buen muchacho, has sido agarrado de la mano. Pero llega un momento que la mano te es soltada. Llega un momento que tú tienes que tomar las decisiones. Llega un momento que tú tienes que rasgar tu manto y decirle, esta no es mi identidad. Mi identidad es esa doble porción del Espíritu que ha puesto en mí. Y con esa nueva identidad, porque hemos dicho que eso era al final lo que uno es, esa nueva identidad del nuevo manto ahora le correspondía hacer las mismas obras que hacía Elías. Qué bueno es entender. Ya no estamos, es que no estamos hablando de floreros. Estamos hablando de lo que tú eres. Del llamado de Dios para tu vida, del propósito de Dios para tu vida. Y ahora ya no soy aquel Eliseo que iba agarrado de la mano, sino ahora soy el profeta. El que Dios ha cogido para sustituir a ese grande que se ha ido. A ese que ha marcado mi vida, que me ha enseñado. Mayores cosas haréis vosotros, decía el Señor. Y aquel Eliseo coge su nueva identidad. Habían pasado anteriormente, cuando iban, habían pasado Eliseo y Elías, y vemos tres veces, vemos en la palabra de Dios que las aguas se han abierto. Primero el Mar Rojo, luego allí Josué en el Jordán para entrar a la tierra prometida, las aguas también se abrieron. Anteriormente vemos que cuando en ese caminar que iban, en ese último momento, Elías cogió el manto, también golpeó ahí las aguas, y las aguas se abrieron y pasaron los dos.
Y es cuando pasó todo esto, el torbellino, cuando la unción, cuando el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y Eliseo entendió esa nueva identidad, ese nuevo manto. Pero se tenía que enfrentar a la realidad que el Jordán estaba lleno de agua. Se tenía que enfrentar a lo sobrenatural. Ya no es de oídas que había oído, no. Ahora yo me tengo que poner delante de la realidad y tengo que andar sobre lo natural y decir, aquí hay un río lleno de agua, pero yo he cogido el testigo, el relevo al profeta. Dice que cogió aquel manto y dijo, ¿dónde está el Señor de Elías? Que se manifieste aquí. Dice que cogió el manto y de la misma manera que lo había hecho Elías, dice que golpeó y las aguas fueron abiertas. Aquello no era cosa de Eliseo, era cosa de que Dios ya había marcado esa unción, ese llamado, ya lo tenía predestinado para él. Lo único que él fue obediente y siguió los pasos de su antecesor. Dio allí al agua. Las aguas se abrieron. Aquellos hijos de los profetas, dice que estaban viendo toda esa situación y que todos dijeron, verdaderamente el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Ya no había ni miedo, ya no había ni tal, ya no había nada, no había chisme, nada. Todos reconocieron de que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. Tú no tengas miedo a que vengan los demás y te reconozcan. Si el espíritu de Dios está en tu vida, los demás no le van a quedar más remedio que reconocerlo. Amén. Y dice de que vino y de que se postraron y le reconocieron a Eliseo. Esta mañana, mira, yo sé de que el Señor tiene un plan con tu vida. Lo ha tenido con mi vida, lo ha tenido con cada uno de nosotros. No sé el tiempo ni el proceso. Algunos Dios ha estado preparando en ese duro trabajo, en esa dureza de la vida. Muchas veces uno dice, Señor, pero ¿por qué yo he pasado tanto? No, tú te estabas perfeccionando. Dios te estaba preparando, forjando tu carácter, porque tenía algo grande, fuerte para tu vida. Hemos dicho, Dios no viene a buscar aquello de que porque les rocen un poquito, ay, que me he lastimado y no puedo hacer nada. No, viene a los que ya están curtidos, a los que han aprendido a esperar, a confiar en el Señor, como a esos campesinos de que no solamente pedían prestado para empezar la obra, sino que trabajaban, que su tiempo, su dinero, su trabajo, y además tenían que tener puesta su confianza solamente mirando al cielo, diciendo que Dios mande la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que haya bendición. Y aquellos hombres y mujeres que al final estaban con esa seguridad, forjados, es cuando entonces decía, Elías, vete y unge a cada uno de nosotros. En los planes de Dios ya había un sucesor de Elías. Y Eliseo tenía otro sucesor. Y el otro tenía otro sucesor. Y eso es una cadena que ha llegado a cada uno de nosotros. Que tenemos que tomar nosotros el testigo que otro ya lo ha estado llevando. Y ahora nos toca llevarlo a nosotros. Para ese testigo hay algo clave. No ser seguidores de hombres, sino solamente querer esa doble porción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice, yo quiero ser lleno de la presencia de Dios en mi vida, que el Espíritu de Santo me llene en mi vida, que Él ponga los dones, los ministerios, lo que Él quiera, como Él quiera, porque al final eso va a ser para edificación del cuerpo. Pero yo quiero ser usado y yo lo aparto en mi mirada del cielo. Y un día te darás cuenta de que estarás con tu manto dando allí en el Jordán a las aguas, que las aguas se abrirán para un lado que para otro, que habrá multitudes de que dirán, reposa el Espíritu de Dios sobre su vida. Pero no para gloria tuya, sino para entender de que Dios se está manifestando y obrando en estos tiempos,
para entender que Dios está usando a cualquiera cuando quiere y a donde quiere, que no hace excepción de personas a ninguno de nosotros, sino de que todos hemos sido llamados. Aleluya. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos, Gracias, Señor. que podamos entender primero de que Dios ya pensó en ti. Tú te pensabas que estabas escondido. Tú pensabas igual que estabas olvidado. Pero Dios tenía planes eternos con tu vida. Tenía propósitos que cumplir con tu vida. Había pensado que tú ibas a ser un eslabón más de esa cadena de sucesores, de aquellos que Dios iba a utilizar para volver a su pueblo, a Él. Hay una parte que hace Dios. Y esa parte ya está puesta. Dios ya tiene un plan para tu vida. Desde antes que nacieras te conocí. Y te di por profeta a las naciones, le decía a Jeremías. Desde antes que nacieras ya Dios tenía un plan para con tu vida. Y te había enviado al ministerio. Ahora está en ti merecer, si merece la pena, no merece la pena. Merece la pena servir al Señor. Dice de que un día habrá una diferencia entre aquellos que le buscan, aquellos que le sirven y los que no le sirven. Que sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Eliseo nos ha dejado un buen ejemplo. Quema tus naves. Si has decidido buscar al Señor, servirle al Señor, confiar en ese manto que va a proveer de protección que Dios quiere poner sobre tu vida. Quema tus naves, que nada te pueda dejar volver atrás. No hay mejor cosa que servir al Señor. No hay nada más maravilloso que servir al Señor. Quita todo aquello que pueda hacer retroceder. Camina en fe. Él proveerá. Aunque te parezca locura lo que veas. Eliseo seguramente que le parecía locura aquel Elías. Aunque te parezca que a tu alrededor hay cosas que no entiendas. Que aquellos compañeros de viaje que te han puesto sean igual de carácter duro, agrio. No pongas tus ojos en él. No pongas tus ojos en el hombre, sino en ese llamado, en esa unción que el Espíritu Santo tiene para ti. Y dile al Señor, pero con un corazón sincero: yo quiero esa doble porción del Espíritu. Yo quiero ser lleno del Espíritu de poder. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser capacitado con dones, capacidades sobrenaturales del Espíritu. Que el Espíritu ponga como Él quiera en mi vida, para que yo pueda ser de bendición, para que pueda cumplir el plan, el propósito de Dios que tienes para conmigo, para poder bendecir a este mundo. Pero sobre todo quiero permanecer fiel hasta el fin. Porque los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Aquellos que no abandonan a medio camino, aquellos que no apartan su mirada de Jesús, sino aquellos de que ponen sus ojos en el autor y consumador de la fe. Aquellos que están dispuestos a decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquellos que al final le reconocen como Señor y Salvador, que están dispuestos a acompañarle, a servirle. Dile al Señor que te ayude a no apartar su mirada de Él. Que no sea un instante aquí en la congregación, que no sea una emoción, sino que sea una decisión de decir: yo quiero obedecer al llamado de Dios para mi vida. Sé que es mucho más grande lo que Dios tiene para mi vida que lo que yo puedo dejar, por mucho que tengas. Este hombre Eliseo tenía mucho y lo estimó, como decía Pablo, como basura, por amor al Señor.
por estar más cerca del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que el mismo Espíritu que hubo en Elías, el Espíritu Santo, venga con poder sobre cada uno de mis hermanos, capacitado. Señor, sabemos que no es el hombre, sino que es el Espíritu Santo, Señor, el que da esas capacidades, esos dones. Que van a ser hombres y mujeres usadas con poder. Que allí donde les vean, como aquella mujer dice, yo quiero de que el profeta, el hombre de Dios, entre a mi casa. Que allí donde tú quieras, todo el mundo quiera que tú entres en su casa, porque tú llevas la unción del Santo. Porque entiendan que eres un hombre, una mujer de Dios, la cual vas a bendecir sus hogares. Por eso, Padre, esa doble porción cayendo, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, allí también, Señor, allí donde estén en sus casas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, soplando un soplo del Espíritu, Señor, llenando, capacitando, preparándolas, afirmándolas en ese nuevo llamado, esa nueva identidad como hijos de Dios. Rompe tu vestido anterior. Rompe con aquella vieja identidad que tú tenías. Y en esta mañana coge esa nueva identidad como profeta de Dios, como vocero de Dios, como aquel que habla a través de su boca de parte de Dios. Toma la vida de mis hermanos, Padre. Llénalos. Llénalos. Soplo del Espíritu. Soplo suave, delicado. Oh Padre, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí en esta mañana. Tú llamaste, no estamos hablando de llamados de hombres. Tú llamaste, en tus planes ya estaban. Por eso, Padre, te pido, Dios, de que una vez que ya han sido perfeccionados, que ellos den ese paso de dejarlo todo y servirte a ti, de ponerte a ti en primer lugar, que seas tú lo primero en sus vidas, que puedan decir, pero de verdad, sinceramente, que tú eres Señor, no solamente Salvador, sino que tú también eres Señor de sus vidas, porque fuiste su Salvador. Por eso, Padre, yo los quiero bendecir con toda bendición espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Háganos llegar tus peticiones de oración, junto con toda la iglesia, el grupo de intercesión, el ayuno. Estaremos orando para que el Espíritu Santo te ministre en las situaciones que estás viviendo. Nos las puedes enviar a WhatsApp, Pastora Olga Garay, Iglesia Restaurados para Restaurar. Bendiciones.